Vamos a ponernos de pie, amado. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Y recibimos a Ketty. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Bendito Dios. Vive. Eso es. Prueba, Roberto. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y el pueblo de Dios. Gloria. Amén, gloria a Dios. Primeramente quiero darles la gloria a Dios por darme esta oportunidad aquí, darle las gracias a mi presidenta por darme esta oportunidad y luego a mis pastores. No soy predicadora, pero el Señor nunca le digo no. Lo único que yo le digo a Él, heme aquí, envíame a mí. Donde quiera que Él me mande y lo que Él quiera que yo haga, siempre y cuando que el Espíritu Santo de Dios a mí me lo revele, yo lo hago. Muchas veces me ha dicho, mira, yo quiero que te salgas de aquí y me vayas y repartas tratados. Y lo he hecho para la gloria y la honra de su nombre con todo el amor de Dios. Hubo un tiempo que me tenía casi por 3 meses repartiendo tratados con hermanita María. Nos íbamos para los hospitales, orábamos por los enfermos y estuvimos trabajando mucho hace aproximadamente 5 años atrás. Después el Señor me dijo, un hermano como el hermano Núñez, un hermano también que ora en la madrugada, me dice, sierva, vamos a un condado, a Lib. Hay allí un poco de iglesias que están endemoniadas y tanto y necesita la liberación y la palabra de Dios. Y la gloria sea para el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo le dije a Dios, heme aquí. Cuente conmigo, hermano. Nos fuimos un sábado, un grupo, y a repartir tratado en todo ese pueblo Lib, para la gloria de Dios. A mí me gusta trabajar en la viña de Dios. Me gusta trabajar como Dios me diga que yo trabaje. Siempre y cuando que sea la revelación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos míos, estoy muy contenta porque en sí yo estoy mucho tiempo practicando, porque yo tengo un nietecito, Luigi, que me vino de Venezuela. Dios me dio ese regalo tan grande después de tantas pruebas, y mi otro nietecito también, pero mi nietecito es muy curioso. Él me dice, abuela Ketty, yo te voy a hacer unas filmaciones a ti y tú vas que estás predicando. Y la gloria sea para Dios. Yo digo, voy a ver el talento de él, hasta dónde llega. Y cuando lo veo que me está grabando y después me dice, abuela Ketty, yo te puse eso en video en YouTube. Y digo, pero mi amor. Y me dice, abuela Ketty, yo quiero que tú estés predicando. Ahora predica esto. Y entonces él mismo me agarra, me lo escribe y me da lo que yo tengo que predicar. Y yo digo, bueno, Señor, este niño tiene talento, pero no lo voy a dejar ahí, lo voy a seguir ayudando. Y los domingos siempre él me apura, abuela Ketty, mira, ya son las 9, vamos a predicar. Y yo digo, ok, está bien, vamos a predicar. Y él se pone con todos sus aparatitos y me escucha y me dice, no, esa palabra no la diga, mejor esta. Bueno, un buen director técnico. Ahora no sé si me va a ayudar aquí, pero bueno, en el nombre de Jesús, vamos a buscar en Segunda de Pedro, primero. Ajá, en Segunda de Pedro. Sí. Para la gloria de Dios. Aleluya. Cuando tengan, ustedes me dicen. Amén. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de vuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, la nuestra. Gracias y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
Yo le ruego a mi pastor y a toda la iglesia que me ayuden en esta oración. Alabado y bendecido eres Dios. Señor mío y Dios mío, tú sabes tu palabra, Padre. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo más profundo de nuestro interior y cuál es la intención, Padre Celestial. Yo te ruego, Padre Celestial, que seas tú hablando en vez de yo. Que no sea mi mente ni mi cuerpo, sino tu Santo Espíritu a través de ella, Padre, porque tu palabra es reveladora, santificadora y sanadora. Y toda la gloria es tuya, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Vamos a ponerle como el título: desarrollar estabilidad en nuestras vidas. Sabemos la historia de Pedro, todos conocemos como Pedro, Dios lo llamó. Él estaba en una barca, la manera que lo llevó fue que él estaba completamente irritado porque tanto tiempo que él llevaba toda una noche tratando de agarrar la pesca y no la podía agarrar. Entonces, de por sí, él era un hombre muy violento, una persona que no podía controlar sus impulsos. Aparte de eso, no tenía letra. Él era un pescador, una persona que no tenía nada de letra, no era como Pablo. Ustedes vieron cómo vino Pablo. Pablo tenía letra, tenía un doctorado, pero Simón Pedro era completamente rudo, un pescador que no tenía nada, o sea, de letra. Era un hombre, un pescador que estaba solamente pescando en la mar y más nada. Y cuando él fue llamado, él tuvo la experiencia de estar con Jesús. Él estuvo en todo su tiempo, en las resurrecciones. Sus padres le pusieron Simón Pedro, y ustedes saben bien cuál es su nombre, cómo viene a ser el nombre Simón Pedro. O sea, Pedro venía siendo de por sí, Simón venía siendo un hombre engañador, un hombre muy inestable en sus emociones. Y vemos que Jesús, como aquella persona cuando llama, nosotros venimos como Pedro muchas veces, pero Jesús nos cambia el nombre. Dice que nos pone una piedrecita allá arriba, ¿verdad? Con el nuevo nombre. Entonces sí mismo hizo Jesús con Pedro. Le cambió de Simón a Pedro. Podemos saber que la palabra Pedro significa Pedro, roca, granito. Es un roca, como le dijo Jesús, tú eres la roca. Y dice que el que se choca con la roca, él es el que en él edificó la iglesia. Y la gloria sea para Dios. Estamos hablando de un Pedro cuando Jesús lo llamó a ser convertido, a venir aquí. Y nosotros a veces venimos así a esta vida, cuando nuestro Señor nos llama. Y estamos viendo a veces que vemos muchos errores, muchísimos errores que están pasando en el pueblo cristiano. Estamos viendo muchos falsos y muchas falsas doctrinas y muchos falsos profetas. Estamos viendo cómo realmente se está en este tiempo cada día propagando más, porque no está predicándose la verdadera palabra de Dios, la que te edifica, la que te transforma, la que te lleva a cambiar tu vida. Estamos viendo todas esas cosas y lo hemos visto desde hace mucho más antes. Cuando Jesús llamó a Pedro, lo llamó a una transformación, lo llamó a que él sea un nuevo hombre. Y a veces Jesús nos llama, pero nos quedamos como Pedro, cuando él no era Pedro sino Simón, porque Pedro es el nuevo nombre, el nuevo nacer. Vemos que la palabra de Dios es muy, o sea, nos habla tanto y nos edifica tanto y nos enseña tanto, como estaba predicando aquí esta sierva, que cuando nosotros leemos y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha venido enseñando por medio de su palabra, cómo el Espíritu Santo es renovador en nuestras vidas, cuando nosotros nos queremos poner en práctica. Pero cuando no, es como algo normal, como que tú vas a un gimnasio y haces un ejercicio para ese momento y sentirte bien, y después vuelve tu gordura igual, porque no te llevas una dieta bien rígida.
Y así mismo es el Espíritu Santo de Dios cuando tú no lo buscas realmente. Me gustó esa parte que predicó esta sierva. Y la gloria sea para Dios y Dios la siga bendiciendo grandemente porque ella tiene mucho futuro para la palabra de Dios. Vemos este siervo, este apóstol Pedro, cómo él realmente seguía. También nosotros vemos que en él Dios edificó su roca y le dijo que en él estaba edificado la palabra de Dios en él. Y esto es muy lindo y todo, la palabra de Dios, pero también aquí estamos viendo, yo he escrito tantas cosas aquí que el Señor me está llevando por otro lado y voy a hacerle caso al Espíritu Santo y la gloria sea para Dios, porque vemos todo lo que tenemos en la misma fe que hay en nuestros hermanos que tropiezan y caen, y todos tenemos la misma fe. Podemos ver en el verso 10 que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol está diciendo aquí está hablando el apóstol Pedro, aquí lo que está diciendo, que hay que practicar para no caer, para que uno no caiga, porque Pedro mismo lo dijo, porque él cayó cuando él a nuestro Señor Jesucristo lo negó. Él lo negó a nuestro Señor Jesucristo, él cayó, y por lo tanto él lo mismo lo dice en Pedro 2:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Nosotros tenemos que estar firmes para no poder caer. Y eso es una palabra de Pedro, porque él cayó, él tuvo esa experiencia de caer. Me acuerdo tanto que cuando todo pasó de lo de la tribulación, que fue lo primero que hizo Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz, volver otra vez a donde Jesús lo había sacado. Volvió otra vez a su barco, volvió otra vez con su red. ¿Por qué? Porque él se sentía tan mal emocionalmente. Él estaba tan mal que entonces él decía: yo he negado a nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre que estuvo día y noche, y yo viendo sus milagros y viendo toda su palabra, y sin embargo lo negué. Entonces él regresó otra vez allá, todo abrumado, triste, derrotado. Pero como Dios es tan bueno, su misericordia es tan grande, no lo dejó ahí, no lo dejó, sino que él fue y lo buscó y lo hizo tener realmente una verdadera conversión en él, porque lo llamó 3 veces. Y la palabra tan sutil y tan suave que tiene nuestro Dios para con nosotros, que lo primero que le dijo: Pedro, dime maestro, Pedro, dime maestro, Pedro, dime maestro, tú me amas. Y le dice Pedro: maestro, si tú conoces todas las cosas, si tú sabes quién soy yo, tú me hiciste sacar todo este poco de peces, tú hiciste tantos milagros y yo te los vi, ¿cómo no te voy a amar, Pedro? Sino que estoy avergonzado, maestro, estoy avergonzado de lo que yo hice conociéndote, sabiendo todo lo que tú has hecho en mi vida, y sin embargo te negué. Gracias, Señor. Y la gloria sea para el Padre y para el Espíritu Santo. La verdadera conversión que tuvo Pedro fue cuando el maestro lo llevó a tener su propio encuentro. Y ahí fue cuando Pedro reconoció que el error, él no podía estar fracasado ni caído, que él tenía que levantarse, porque esa salvación que nuestro Señor Jesucristo lo había hecho, y ya no tenía necesidad de estar ahí. Aleluya. Y la gloria sea para Dios. Cuando ya Pedro había madurado espiritualmente, ya no era él mismo inconstante, él ya sabía que era lo que él quería. Cuando vemos a ese Pedro que cuando fue y en esta de la hermosa, cuando estaba aquel cojo y le dijo: mira, yo no tengo plata ni oro, sino lo que yo tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate. Que Dios lo había levantado después de que fue la conversión del mismo, porque así nos
esa situación. Que el que alce la mano, que no haya pasado una experiencia, porque Dios dice que nosotros tenemos que ser como el oro. Nos tiene que pasar un proceso. Todos sabemos cuál es el proceso del oro, el fuego. Después del fuego te meten un poco de agua para que se endurezca. Y después te lijan para sacarte el brillo. Así mismo somos el proceso de nosotros. Pero como ya Pedro ya no era Simón sino Pedro, entonces había pasado ese proceso tan grande y tan lindo a la vez, porque él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vemos toda la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, como lo llamó. Y ahora él predicando esa palabra que dice, que me acuerdo, o sea, yo tengo los versos, pero en el nombre de Jesús, cuando dijo, él dice, cuando le dijo Pedro, no dejaremos de hablar este evangelio, porque este evangelio es poder de salvación. O sea, estaba un Pedro completamente nuevo, un Pedro completamente firme en su convicción, en su vida, lo que él realmente quería y lo que él realmente quería. Eso es lo que Pedro estaba haciendo, tener una fe que conocemos todos. Aquí dice, la gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del conocimiento es la clave en este mensaje de la Escritura. Miren el final del verso. Nosotros estamos viendo que ya Pedro estaba hablando con toda la autoridad y todo el conocimiento. Y ese es el conocimiento que Dios nos da. Porque si nosotros tenemos conocimiento de a qué Jesús nos llamó y qué estamos haciendo, entonces es más fácil nosotros tener nuestra fe, nuestra virtud y el conocimiento y el dominio propio y la paciencia y la piedad. Y al final del verso podemos tener también lo que es el amor. Eso es todo el conocimiento. Y todo esto que yo le estoy leyendo está en Primera de Pedro 1, del 1 hasta el 12. Ustedes lo van a leer porque yo de ahí fue que lo saqué todo para la gloria de Dios. Nosotros estamos viendo aquí esta palabra de Dios, como Dios es tan bueno, y en su misma epístola de Pedro, de su enseñanza, nos enseña cómo Él realmente se levantó y cómo Él realmente nos está ayudando por medio de su palabra. Que cuando nosotros tengamos esos tipos de cosas que se nos presenten en la vida, no nos quedemos caídos, sino que nos levantamos. Y la gloria sea para el Padre. Mi pastor me dieron 15 minutos, yo saqué 8 hojas, pero yo creo que no las voy a alcanzar a leer. Pero la gloria sea para Dios. Yo solamente quiero dar una pequeña reflexión de que a veces cuando nosotros creemos que la vida nos puede dejar abajo y no nos puede subir, así pasa con ciertos animales. Vemos en un elefante, cuando el elefante es bebecito, y cómo ponerlo a ellos, a adiestrarlo, a domarlos y hacerles que ellos obedezcan a su domador. Ellos se quedan y hacen caso, y a veces dicen, pero ¿por qué este elefante hace caso y no se va? Y entonces es porque ellos pasan un proceso y a veces ellos tienen mucho miedo. Y esta es de que, o sea, cuando el elefante es bebecito, les sacan para poderlo sujetar y poderlo domar, lo ponen en una estaca bien profunda. Y cuando el elefantito se quiere mover e irse, no puede, porque esa estaca está tan profunda que no lo deja que se mueva. Y entonces el elefantito no se mueve y se queda ahí. Pero ya cuando el elefante está ya un elefante ya crecido, ya que ya los domadores van a los circos y todo eso, ellos ya no ponen esa estaca tan profunda, ponen una estaca pequeñita. Pero el elefante, como ya en su mente fue trabajado de pequeño, que él si se movía se lastimaba, entonces ahí él está con una estaca pequeñita que no tiene mucha fuerza, no tiene nada, pero él cree que al irse se va a lastimar.
Entonces, así pasa con nosotros los creyentes, que a veces las vicisitudes de la vida, los problemas, nos traen y piensan que nosotros nos vamos a quedar ahí y que no nos vamos a superar y que no vamos a salir adelante y que no vamos a lograr lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Y la gloria sea para Dios. Nosotros podemos lograr todo lo que queramos siempre y cuando que estemos en la palabra de Dios y obedeciendo a Dios y al Espíritu Santo de Dios, porque no hay nada imposible para Dios. La palabra de Dios dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado, como ¿cuántos conocen a nuestro Señor Jesucristo? Todos, ¿verdad? Todos lo conocemos. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el enviado por nuestro Dios. Y bueno, esta es una pequeña reflexión. Que Dios me los bendiga grandemente.